Hola, me llamo Elena Pérez y hoy voy a hablar sobre la generación del 14 o novecentismo. La generación de 1914 es una etiqueta historiográfica que designa a un grupo generacional de escritores españoles intermediarios entre las generaciones de 1898 y 1927. En ella podemos encontrar varias etapas, como son la inicial, que es la primera década del siglo XX, la de madurez, hacia 1914, la convivencia de las vanguardias en la década de los 20 y finalmente el ocaso, a partir de 1930. Contexto histórico y cultural. El novecentismo es un movimiento que surge a principios del siglo XX, pero su momento de esplendor se da a partir de 1914, con la Primera Guerra Mundial. Tras la crisis de 1917 se alza una pequeña burguesía reformista, hecho que hace que las fuerzas obreras ganen protagonismo. La Revolución General en toda Europa produce protestas para el voto a la mujer, avances médicos y otras reclamaciones que se veían indispensables. En este momento aparecen los primeros autores novecentistas. Mientras, España está en crisis con la restauración borbónica y Primo de Rivera da un golpe de Estado, tras el descontrol del reinado de Alfonso XIII. La dictadura dura desde 1923 hasta 1930, hecho que no es suficiente, y más tarde desemboca en una guerra. Esta guerra de Marruecos lleva a una gran represión social y corrupción política. Todo esto lleva a la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931. El novecentismo coincide en la introducción de las conocidas vanguardias. Características del movimiento. En política, los autores se sitúan en el reformismo burgués, debido a todos los avances y reformas de la época. Todo esto lleva a un tipo de intelectualidad nuevo y también al europeísmo. Esto es contrario al arte del siglo XIX, por lo que es un arte puro, con placer estético y formal, que busca renovaciones en la lengua, ampliando su vocabulario. También podemos apreciar un gran cuidado en el estilo, y se centran en temas principales eliminando la emoción. Cohesionan también el proletariado y la burguesía, queriendo europeizar España. Hay temas llanos y simples como un avión, el deporte, etc., superando así el pesimismo del 98 con actitudes menos dramatizantes de entonces. Entre los ensayistas más destacados encontramos a Eugenio de Ors, Manuel Azaña, Américo Castro o Gregorio Marañón, pero eso sí, destacando José Ortega y Gasset. Este autor, nacido en 1883 y fallecido en 1955, también era filósofo, por lo que incluyó en la mayoría de sus obras sus pensamientos, influyendo así a las generaciones próximas. Su actividad se debió al periodismo, hecho que venía de familia y que le ayudó a adecuar así sus tesis, animando la vida cultural del país. Trataba temas muy variados, y algunas de sus publicaciones más importantes fueron El Diario del Sol, de 1917. Tenía diferentes tipos de ensayos, como pueden ser los ensayos filosóficos, de tema político y sociológico, o finalmente los de teoría artística y literatura. Entre los poetas encontramos a Juan Ramón Jiménez como el principal de todos. Este autor, nacido en 1881 y fallecido en 1958, tuvo muchos episodios depresivos, debido a su enfermedad, por lo que los incluía en sus obras. Algunas etapas de su vida fueron la sensitiva, donde empieza siendo modernista, con sonoridad, musicalidad, adjetivación e incluso símbolos, y centrándose en su intimidad. De esta época destaca la obra Elegías. Su segunda etapa es la intelectual, donde hay depuración de todos los elementos ornamentales y desnudez formal, temas complejos como la soledad, la muerte, etc. En esta obra destaca sobre todo Eternidades. Su etapa final es la suficiente o también llamada verdadera, durante su exilio americano. En ella busca la verdad y el conocimiento, es decir, misticismo, la perfección y depuración poética. Todo esto lo encontramos en la obra En el otro costado. Como género final encontramos la narración, por lo que hay narradores importantes como Ramón Pérez de Ayala o Wenceslao Fernández Flórez, pero el más importante de todos es Gabriel Miró. Gabriel Miró es un autor nacido en 1879 y fallecido en 1930. En sus obras destacaba el estatismo y las descripciones minuciosas, de las sensaciones sobre todo. Reduce la acción y alcanza tanto la perfección formal como el intenso lirismo. En una de sus obras más importantes podemos alcanzar todo esto, en la cual la llamamos El obispo leproso. Como obra principal del novecentismo encontramos Platero y yo, una obra escrita por Juan Ramón Jiménez en su etapa sensitiva, en 1914. Es una elegía en prosa poética que se centra en la amistad entre Juan Ramón Jiménez, el autor de la obra, y un burro llamado Platero. La obra está formada por una sucesión de pasajes breves, en los que se describen situaciones, personajes y ambientes, todo esto evocando la Huelva natal del autor.
Tras esta última obra mencionada, acabamos nuestra presentación sobre el novecentismo, una época dura en la que hubo muchas reformas, pero sin embargo grandes avances en el mundo, sobre todo para la literatura, pues sus autores pudieron expresar libremente sus opiniones y sus pensamientos filosóficos. A pesar de la pobreza en el mundo tras la guerra, hubo riqueza literaria. Espero que os haya gustado la presentación sobre la generación del 14 y que haya resuelto vuestras dudas.